Bueno, iniciamos con Yosakura-sanchi no Daisaku-sen, episodio 1. Ha sido un capítulo un poco extraño. Es decir, resaltan un poco estos elementos caricaturescos, un poco de la comedia, con un trasfondo quizás bastante trágico, podríamos decir. Realmente el problema yo no lo sitúo en la combinación de estos contrastes, es decir, ambos elementos pueden compaginarse perfectamente en una historia. Sin embargo, desde mi situación como espectador me siento algo un poco engañado. Siento que la presentación de la historia iba a conducirnos hacia el dolor de perder un ser querido, hacia temas un poco más relacionados con la salud mental. Sin embargo, a medida que transcurre el episodio, se introducen ciertos elementos absurdos que de alguna u otra forma chocan un poco, ¿no? Como con esa seriedad inicial con la que se introducen los elementos. Siento que el problema no es tanto en los contrastes, sino la forma en la que se manifiesta esos cambios. Es decir, en Oriente es muy común que las películas, que las series combinen géneros. Es algo completamente normal. Y sobre todo en Japón y en Corea es algo que se realiza con mucha frecuencia. Sin embargo, el problema no radica en la combinación de géneros. Siento que va más hacia el modo de si funciona o no funciona. En este caso, me cuesta mucho cohesionar esos elementos. En parte porque quizás parte de la introducción de los elementos principales de la historia permitían pensar en un espacio con un carácter algo más, digámoslo de alguna forma, reflexivos desde el punto de vista de un subtexto trágico con un trauma hacia la muerte, y en su lugar lo hemos reemplazado por una especie de comedia que es algo más afín con la estructura hegemónica, con la estructura, digámoslo así, que se repite, que se convierte en un cliché. No tengo mucho que comentar de los personajes, sinceramente, y desde la subjetividad que me compete a mí, no me interesa mucho seguir esta serie. Aún así, no quisiera negar la posibilidad de continuar con más episodios, porque pues al final esto es un primer episodio, hay una margen de mejora enorme. Pues claramente, las posibilidades son infinitas. Y en escritura no es como una receta que tengas que seguir al pie de la letra. Y es que al final una cosa es cómo se concibe una idea y otra muy distinta cómo se materializa. Mi primera impresión del primer episodio de Yosakura Family.